Bueno, vamos a iniciar entonces la lección de hoy día. Voy a correr esto para acá, para que no me moleste. Ahí sí. Ahí estamos. Ok. Entonces, comencemos la clase de hoy día. Vamos a ver el Sheba y sus reglas. ¿Ya? Esperen un momentito, voy a... Ok. Ok, entonces... iniciemos sin más preámbulo. El Sheba, ¿ya? Reglas del Sheba. Recordemos que el Sheba son esos dos puntitos que penden de las consonantes. La primera regla dice, el Sheba suena vocal cuando va al comienzo de una palabra. ¿Ya? El Sheba suena vocal cuando va al comienzo de una palabra. ¿Cómo es esto? Se preguntarán ustedes. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí tenemos la palabra Kelavim, ¿ya? Kelavim es una palabra en plural, masculino, porque termina con una yud y una mem, ¿cierto? Y esto se traduce al español como perros. Como pueden ver, ahí está la transliteración, Kelavim se traduce como perros. Y debajo de la primera letra, recuerden que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, en la kaf tiene un puntito de dagesh, ¿ya? Ese puntito, vamos a ver más adelante en las próximas clases, vamos a ver los dos tipos de dagesh, el que existe un dagesh fuerte y un dagesh leve. El dagesh fuerte le da una fuerza a la, o duplica el sonido a la consonante, duplica el sonido de la consonante. Y hay un dagesh leve, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero debajo de la kaf, ahí pueden ver esos dos puntitos que cuelgan debajo de la kaf, ¿cierto? Ese se llama shba. Esa es una E breve, una E súper corta. ¿Se acuerdan cuando vimos las clasificaciones de las vocales? Entonces, dentro de esas clasificaciones, el shba está en la columna de las súper cortas o súper reducidas. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando estos dos puntitos ya están debajo de esta consonante al comienzo de una palabra, o sea, en la primera, en este caso en la primera sílaba, va a sonar como una E breve, que la BIM, ¿ya? Lo mismo sucede con este otro ejemplo que tenemos acá. Ahí dice perí, perí. Eso es lo que se traduce como fruta, ¿ya? Lo mismo. Ahí el sheba suena como una E breve, ¿ya? Perí, fruta. Continuemos. Ahí tenemos otra palabra que a lo mejor es conocida por ustedes, ya que varios de ustedes leen la Torah, ¿no es cierto? La Biblia hebrea. Y esa es la primera palabra que sale en la Torah. Ahí dice, Pagashit, es lo que se traduce como en el principio o en el comienzo. ¿Ya? Más adelante vamos a ver que esa B es una preposición, ¿ya? Y la preposición siempre va unida a una palabra, va juntita. Está la preposición B
que se traduce como en, ¿cierto? Y reshit, que es comienzo o principio, ¿ya? Y eso se lee en hebreo como Bereshit, en un comienzo o en un principio, ¿ya? Sigamos. Entonces ya tenemos claro que esta regla nos dice que el Sheba suena vocal, o sea, esos dos puntitos, suena vocal, o sea, suena como una E breve, cuando va al comienzo de una palabra. Sigamos. La segunda regla dice, el Sheba suena vocal cuando está debajo de la primera de dos consonantes idénticas que se repiten inmediatamente. Veamos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra conocida ya por todos, la palabra aleluya, aleluya, ¿ya? Lo que se ha transliterado como aleluya, ¿ya? En las Biblias en español. En hebreo se dice aleluya, con acentuación en la última sílaba. Entonces, esta regla nos dice que el shpa suena vocal cuando está debajo de la primera de dos consonantes idénticas. Podemos ver acá que hay dos consonantes idénticas, dos lamet, ¿ya? Y vemos que el shba está en la primera lamet, ¿ya? Por lo tanto, va a sonar como una E breve. Aleluya, ¿ya? Aleluya, una E breve. Se dan cuenta que es súper breve la E. Otro ejemplo. Bueno, ahí dice aleluya, es lo que se traduce como exaltad, ¿ya? A Yud, He, Bat, He, que son las consonantes del nombre de Dios, que por respeto, por respeto a ese nombre, como no sabemos la pronunciación correcta de esas cuatro consonantes, un judío observante de la Torá, ¿cierto? Esas cuatro consonantes la pronuncia como Adonai, ¿ya? Siguiendo así una tradición muy antigua, una tradición que incluso es antes del primer siglo. ¿Mm? Sigamos. Aquí tenemos otro ejemplo, siguiendo el mismo patrón, ¿cierto? La misma regla. Romemá, romemá, ¿ya? Como podemos ver, tenemos dos mem, ¿ya? Se repiten. Dos mem que se repiten y la regla nos dice que sonará vocal en la primera de dos consonantes idénticas. ¿Mm? Esto es lo que se traduce como sublime. Romemá, sublime. ¿Ya? Sigamos. Por ejemplo, aquí tenemos esta palabra que se lee como nivkeshu. Nivkeshu. ¿Se dan cuenta que el shba debajo de la bet, en este caso acá tenemos una bet, ¿cierto? Ese shba debajo de la bet no suena vocal, ¿ya? Pero la segunda sí suena, como dice esta regla. Por eso yo pronuncio nitkeshu y no nivekeshu, ¿ya? Sino nitkeshu, ¿ya? Entonces, nitkeshu es lo que se traduce como ellos fueron visitados, ¿ya? Ustedes podrán decir, ¿cómo en esa palabra tan corta dice ellos fueron visitados en la traducción? Si la traducción parece más larga que la palabra. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Porque hay algo que hay que aprender ahí. Pero por el momento, ustedes eh, tienen que saber que dice ellos fueron visitados. Sigamos. Lo mismo aquí. Siguiendo la regla, ¿no es cierto? Aquí este ejemplo nos dice Nimselah, Nimselah,
Ninchalá es lo que se traduce como ella fue gobernada. ¿Ya? Ella fue gobernada. Entonces, esta regla nos dice, primero no suena vocal y el segundo sí. ¿Ya? Esa es la regla. Sigamos. Cuarta regla dice, no suena vocal cuando está entre dos vocales. ¿Ya? No suena vocal cuando está entre dos vocales. Ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra Barzel. Barzel, ¿ya? Barzel, se dan cuenta que debajo de la resh hay un shba, esos dos puntitos de forma vertical, acá, ¿ok? Por lo tanto, esta regla dice que no suena vocal cuando está entre dos vocales, o sea, cuando el shba está entre dos vocales, en este caso está al medio de una segol y al medio de una kamatz, por lo tanto, el shba debajo de la resh no va a sonar vocal, por eso se pronuncia Barzel y no Barzele, ¿ya? No Barzel, sino Barzel, ¿ya? Barzel es lo que se traduce como hierro. Veamos otro ejemplo. Esta palabra se pronuncia como Jochma, Jochma, ¿ya? Debajo de la Jav, ¿ya? Recuerda que aquí ya sería una Jav porque no tiene el puntito al medio. Con el puntito al medio, ya ese dagesh va a sonar como una K, ¿cierto? En este caso, al no tener el puntito al medio, suena como una J. Por eso se pronuncia Jochma, con acentuación en la última sílaba, ¿cierto? Porque termina con una Hei, ¿ya? Kamat y Hei en la última sílaba. Entonces, podemos ver que el Shba debajo de la Haf, ¿cierto? Está en medio de dos Kamats, por lo tanto no va a sonar vocal, ¿ya? Jochma, esto es lo que se traduce como sabiduría. Sigamos. Quinta regla. Esta quinta regla nos dice, es vocal cuando está entre dos vocales, pero precedido de un meter. ¿Ya? Es vocal cuando está entre dos vocales, pero precedido de un meter. Ejemplos. Ya, aquí tenemos esta palabra, ¿ya? Ahora, quiero que vean cuál es el meter. El meter es esto, miren. Esta rayita, ¿ya? Que es un acento en realidad. El meter es un acento, ¿ya? Y esta palabra se pronuncia como kateva. Kateva es lo que se traduce como ella escribió, ¿ya? Ahora, se dan cuenta que esta regla dice que es vocal cuando está entre dos vocales, pero precedido de un meter. ¿Está entre dos vocales? Sí, está entre dos kamats, ¿ya? Pero tiene un meter, por lo tanto el meter frena la regla anterior. La regla anterior que vimos que dice que el shba no suena vocal cuando está entre medio al medio de dos vocales. En este caso está al medio de dos vocales, sí, pero el meter frena la regla anterior. Por lo tanto, aquí sí se va a pronunciar como una E breve. Kateba, ¿ya? Ella escribió. Sigamos. Lo mismo aquí. Pero aquí dice Malejú. Malejú. Malejú, ellos reinaron. ¿Ya? Aquí el Sheba está precedido de un metej. Aquí en este caso no está entre medio de dos vocales, pero sí el Sheba debajo de la lama va a sonar vocal, pero va a sonar, ¿cómo se dice la palabra?
a sonar levemente, ¿sí? Levemente va a sonar como una E breve. Malejú, ellos reinaron. Sexta regla dice, suena vocal cuando está debajo de una consonante con dagesh fuerte, ¿ya? Recuerden que el dagesh es un puntito que va al medio de las consonantes. Más adelante vamos a ver esa clase. Ejemplos, ¿ya? Entonces, la regla nos dice, suena vocal cuando está debajo de una consonante con dagesh fuerte. Aquí podemos ver esa shin, ¿cierto? Esa shin, aquí ese puntito al medio es un dagesh fuerte. Eso duplica el sonido de la shin, o sea, va a sonar fuerte, ¿cierto? Va a duplicarlo. Por eso que en las transliteraciones, ya sea el español o el inglés, en la shin generalmente los libros de gramática se translitera con dos SH, ¿cierto? O en su transliteración lingüística con dos S, ¿no? Y eso para indicar que ahí debe duplicarse el sonido. Entonces, Michelou, ellos gobernaron pero intensamente, ¿cierto? Entonces podemos ver que la shin tiene un puntito de dagesh, ¿cierto? Debajo de la shin hay un sheba, por lo tanto, según esta regla, el sheba sí suena vocal, ¿sí? Una vocal súper breve. Sigamos. Aquí tenemos lo mismo, Quitelú, ¿cierto? Quitelú, ellos asesinaron. Aquí es lo mismo, esta tab, la tab tiene un puntito de dagesh fuerte, por lo tanto el shba va a sonar como una E breve. Sigamos. Séptima regla. Esta séptima regla nos dice, no suena vocal cuando aparece doble al final de una palabra. Veamos ejemplos. Ok. ¿Se dan cuenta que el sheba aparece dos veces al final de una palabra? Aparece debajo de la resh y debajo de la tab. Por lo tanto, según esta regla, dice que no suena vocal cuando aparece doble al final de una palabra. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a pronunciar como amart, ¿ya? Amart, decreto, ¿ya? Por lo tanto, ahí no se va a pronunciar amarete, sino amart, ¿ya? Esa es la regla. Sigamos, lo mismo acá. Acá, la regla nos dice que no suena vocal cuando aparece doble al final de una palabra. Por lo tanto, debajo de la resh, ¿cierto? Y de la dalet, debajo de la resh y de la dalet, esos dos shebot no van a sonar vocal, ¿ya? Por lo tanto, vamos a pronunciar nerd, ¿ya? Lo que se traduce como nardo, ¿ya? Sigamos. Octava regla. Lo que les comentaba en la clase anterior. Dice, no suena vocal cuando el shpa va al comienzo de letras sibilantes o de consonantes sibilantes, ¿ya? ¿Cuáles son las consonantes sibilantes? Letras sibilantes son estas, miren. Esas son las consonantes sibilantes, ¿ya? La samaj, la shin, la sin, la sadi, ¿ya? Y la zain, ¿ya? Cuando ustedes vean debajo de cualquiera de una de esas letras un sheba, ¿ya? Al comienzo de una palabra, no va a sonar vocal. Por ejemplo, veamos ejemplos. Tenemos ahí tenemos un nombre de un rey de Israel, ¿cierto? Lo que se ha transliterado al español como Salomón. En hebreo decimos Shlomo, no Shelomo, sino
Shlomo, ¿ya? Shlomo, es lo que se ha transliterado como Salomón, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, la Shin es una letra sibilante, por lo tanto, debajo vamos a ver un shba de la, por lo tanto, shba no va a sonar vocal, ¿ya? Algunos erróneamente pronuncian como Shelomó, pero no es así. Debe pronunciarse como Shlomo, ¿ya? Lo mismo sucede con esta palabra, lo que se ha transliterado al español como Sodoma, ¿ya? En hebreo, en realidad, decimos Stom, Stom, ¿ya? Lo mismo acá. Tenemos debajo de la Sadi un Shba, aquí también, como al ser el Shba una letra sibilante, no va a sonar vocal, ¿ya? Entonces nosotros vamos a pronunciar como Spike, Spike, o sea, en referencia a un militar de sexo femenino, ¿ya? Y por último, aquí tenemos un título. No, aquí tenemos la siguiente palabra que, eh, que vemos ahí que comienza con una letra Zain, que es una sibilante, perdón, y debajo tenemos un Shba, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a pronunciar como Snuim, Snuim, ¿ya? Lo que se traduce como fornicación, ¿ya? Entonces, teniendo claro esto, estas serían las reglas del Shba, ¿ya? Ustedes tienen que aprenderse estas 8 reglas, ¿ya? Así que yo les voy a compartir no solamente el video, ¿ya? Que va a estar disponible en YouTube, y también el PDF, ¿ya? Los PDF anteriores también se los compartí, debe estar en la en el WhatsApp, ¿ya? Está en la parte de archivos, del archivo del grupo, y así que lo pueden descargar desde ahí, ¿ya? Sigamos. Ahora vamos a ver las reglas del Kamat Katan. ¿Por qué es importante esto? ¿Se acuerda que yo les dije que a veces la Kamat va a sonar como una A y a veces va a sonar como una O? ¿Y cómo sabemos si ambas vocales se escriben igual, ¿ya? Tienen el mismo signo? ¿Cómo vamos a saber cuándo suena como una A y cuándo suena como una O? Para saber eso es necesario saber las reglas del Kamat Katan, o sea, la Kamat pequeña, ¿ya? Primera regla dice, el Kamatz es Katan, es decir, O, ¿cierto? Cuando va antes de una Hatef Kamatz, ¿ya? Cuando va antes de una Hatef Kamatz. Veamos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos esta palabrita, ¿cierto? Tenemos una Sadi, debajo de la Sadi tenemos una Kamatz. Ahora, ¿esa Kamatz va a sonar como A o va a sonar como O? Según esta regla, dice que el kamat es katán cuando va antes, o sea, cuando está precedido de una hatet kamat. Ya, debajo de la het, vemos aquí una hatet kamat. Por lo tanto, según esta regla, nos dice que si tenemos una kamat antes de una hatet kamat, el kamat va a sonar como O. ¿Ya? Por lo tanto, ahí vamos a pronunciar como Sohoraim, Sohoraim, lo que se traduce como mediodía. ¿Mm? Otro ejemplo. Aquí tenemos nuevamente debajo de la Nun una Kamatz y debajo de la Ain tenemos una Hatef Kamatz. Entonces, esa Kamat va a sonar como una O. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos el nombre Nomi.
Noomi, lo que se ha transliterado al español como Noemí. ¿Ya? Esa es la primera regla del Kamatz Katan. Sigamos. Segunda regla. El Kamatz es Katan, es decir, o en las siguientes palabras. Hay 3 palabras que ustedes se tienen que aprender, que son las únicas 3 palabras donde el Kamatz, ya al comienzo de una palabra, va a sonar como una O. Por ejemplo, la palabra kol, ya ahí siempre va a sonar como una O en esa palabra. ¿Ya? En la palabra, en este caso la palabra kol es lo que se traduce como todo, toda, todos, todas. ¿Ya? La palabra kodashim, ¿cierto? La kamatz aquí va a sonar como O. ¿Mm? Kodashim es lo que se traduce como santidad. Y la palabra shorashim, ¿ya? Es lo que se traduce como raíces. Shorashim. Entonces, ¿cuáles son las palabras que se tienen que aprender? Kol, kodashim, shorashim. ¿Ya? De esa forma van a saber que esas 3 palabras siempre al comienzo van a llevar una kamatz con sonido de, o sea, va a ser una kamatz katan. ¿Ya? Kol, kodashim, shorashim. ¿Ya? Sigamos. Tercera regla del kamatz. Esta regla nos dice, el kamat es katan, es decir, o en sílaba cerrada no acentuada. ¿Ya? En sílaba cerrada no acentuada. Las sílabas abiertas en hebreo se componen de una consonante más una vocal. Y las sílabas cerradas se componen de una consonante vocal más consonante. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Ustedes se preguntarán. Veamos. Ejemplo de sílabas abiertas y sílabas cerradas. Aquí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra melahim. Melahim. ¿Ya? En melahim, en la primera sílaba, que es que tenemos una mem, en shba, tenemos una sílaba abierta. ¿Por qué? Porque la sílaba abierta está compuesta de una consonante, que es la mem, y una vocal, que es el shba. Entonces ahí tenemos una sílaba abierta. La segunda sílaba también es una sílaba abierta, porque está compuesta de una lamed y una vocal kamatz. ¿Mm? Y la segunda sílaba, que es him, es una vocal, o sea, es una sílaba cerrada. ¿Ya? ¿Por qué es cerrada? Porque vemos una consonante, vocal, que es una giritud, y una mem, que es una consonante. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una sílaba cerrada. Un segundito. Sigamos. Aquí tenemos nuevamente la palabra que comienza, ¿no es cierto?, el primer libro de la Torá, Bagashit, ¿cierto? En Bagashit tenemos la primera sílaba, que es B, ¿cierto? Es una sílaba abierta porque está compuesta de una consonante y una vocal. Un segundito, voy a correr esto para arriba para que no me moleste. ¿Pero no destapaste la olla chica del agua de orégano? No, no te pregunté, no. Sigamos. Entonces, sílaba abierta tenemos en B. Y después tenemos en la segunda sílaba, re, tenemos otra sílaba abierta. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es una sílaba abierta si tenemos una resh, una vocal serre y una aleph? Debiera ser una sílaba cerrada. Y se preguntarán ustedes. Pero en realidad no es una sílaba cerrada. ¿Por qué? Porque la aleph, ¿ya? Es una de las consonantes, ¿ya? Del grupo de las mater lectionis o madres de lectura, ¿ya? Hay ciertas consonantes que son
consonantes madres, por ejemplo, la Aleph, ¿cierto? La Hey, la Bab y la Yud. Esas 4 letras se llaman mater lectionis, son o madres de lectura, son consonantes madres. Y cuando las consonantes madres están en una sílaba, en este caso acá, no va a cerrar vocal, ¿ya? Porque en este caso la Aleph es muda. Entonces ahí ya no va a haber una sílaba cerrada, como en el caso anterior, en la última sílaba, cuando vimos la palabra melahim, reyes, ¿cierto? Aquí en este caso, en esta segunda sílaba, no va a cerrar vocal, por lo tanto va a ser una sílaba abierta porque la Aleph es una de las mater lectionis. En la tercera sílaba, ahí sí tenemos una sílaba cerrada porque tenemos una shin, una hirit yud y una tav, ¿ya? En shit, ¿ya? Shit. Entonces, ahí podemos ver, o ya sabemos en realidad cuando una palabra está compuesta de una sílaba abierta y una sílaba cerrada, ¿ya? Entonces, comprendiendo esto, veamos la tercera regla. Entonces, ejemplos. Ahí tenemos la palabra Jochma, ¿ya? Jochma es lo que se traduce, como dije anteriormente, como sabiduría, ¿cierto? Entonces, Jochma, la primera sílaba, un segundito, la primera sílaba es cerrada. ¿Por qué? Porque tenemos una het, ¿cierto? Tenemos una kamatz, ¿cierto? Después tenemos una haf y después tenemos un shba. Ustedes se preguntarán, ¿por qué sílaba cerrada? ¿Ya? Porque la sílaba cerrada está compuesta de consonante vocal más consonante, pero el shba, como está en medio de 2 vocales, no suena vocal, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos una sílaba cerrada, ¿ya? Y en la segunda sílaba, que es ma, también tenemos una sílaba cerrada. Tenemos la mem, que es la consonante, la kamatz, que es la vocal, y la hei, que es la consonante. Ahora, esta regla nos dice que en sílaba cerrada no acentuada, ¿cierto? El kamatz es O, o sea, acá, esto va a ser una O, este kamatz. ¿Por qué? Porque la primera sílaba no está acentuada. La segunda sí está acentuada. ¿Cómo sabemos que está acentuada? Porque termina con una hei. Porque la mayoría de las palabras que terminan con una hei al final tienen su acento en la última sílaba, ¿cierto? Generalmente la mayoría de las palabras en hebreo terminan con acentuación en la última sílaba. Por lo tanto, aquí ma sí se acentúa, por lo tanto va a ser sílaba cerrada. Pero aquí en este caso es acentuada. Por eso la kamat va a ser una A. Aquí es sílaba cerrada, pero no acentuada. Por lo tanto, el kamat va a ser una O. Esa es la forma de saber cuándo, según esta regla, cuando la kamat es A y cuando la kamat es O. Sigamos. Ya, dijimos Jochma, sabiduría. Otra palabra, siguiendo el mismo ejemplo de arriba, en la palabra que tenemos aquí, tenemos una kuf, debajo de la kuf, una kamatz, ¿cierto? Tenemos una resh, debajo de la resh, una shba. Después tenemos una bet, debajo de la bet, una kamatz, y finalmente una num sofit, ¿ya? Si separamos las sílabas, tenemos, esta es la primera sílaba, que es cerrada, ¿cierto? Y segunda sílaba, que también es cerrada, ¿ya? La primera sílaba es cerrada porque tenemos la kuf, la kamatz, ¿cierto? Y la resh. El shba, como está en medio de 2 vocales, no suena vocal.
Por lo tanto, tenemos una sílaba cerrada. Aquí no se acentúa, porque la regla nos dice en sílaba cerrada no acentuada, el kamat es O. Por lo tanto, ese kamat va a tener un sonido de O. Por lo tanto, la primera consonante, va a ser, o sea, la primera sílaba, perdón, se va a leer como cor. Y la segunda sílaba se va a leer como van. O sea, tenemos la palabra corbán, ¿cierto? Esa sílaba van si está acentuada. ¿Cómo sabemos que está acentuada? Porque tiene un puntito de dagesh que duplica el sonido. ¿Ya? Corbán es lo que se traduce como ofrenda. ¿Ya? Sigamos. Bueno, y ahí concluye esta clase. ¿Ya? La clase de hoy día simplemente es aprenderse esas reglas. Un poquito difícil de un principio aprendérsela, pero ya teniendo el PDF, ¿cierto? Y la clase que va a estar disponible en YouTube, ustedes van a tener la capacidad de poder aplicar estas reglas que aprendimos la noche de hoy. Déjame un momentito. Profe, una consulta. Dígame. Dos preguntas. Una, bueno, de alguna manera, primero agradezco por las clases que nos está dando. Indudablemente que en lo personal también he tratado de ir averiguando cosas para ir aprendiendo. Por lo menos ya me aprendí el alefato, que es lo importante. Correcto. Por ahí en averiguaciones, cuando va un Sheba al final en la Ha Sofí no suena, ¿cierto? Porque siempre he Sí, visto que al final de la Ha Sofí va un Sheba, van dos puntitos. sí. Cuando va al final de una palabra, ¿cierto? No suena Comúnmente, vocal. comúnmente yo lo he visto en el Ha Sofí, al final. Sí, en Half of It. No suena. No suena. Cuando va Ya, al final, no suena. Cuando claro. se repite dos veces al final de una palabra, tampoco suena. Ya, sí, eso lo tengo claro. Y lo otro que por ahí leí en averiguaciones, que decía que cuando hay una vocal corta y después viene un chevá, no suena. Que no lo vi que lo haya dicho. ¿Cómo dijo que no lo escuché bien? Cuando antes del chevá hay una vocal corta, no suena. ¿Es verdad? Antes del Sheba hay una vocal corta, Claro, no suena. suena. Me di a explicar más o menos, ¿no? Sí, está correcto eso. Como no vi que la nombró, por eso me No, causó. está correcto, está correcto. Sí, Ya. sí. ¿Alguna otra consulta? No, eso en cuanto a lo que había visto. Ok, sí, ok. Bueno, si tienen otra pregunta con respecto a la clase, lo pueden hacer también ahora, ¿no? La clase la di lo más simple posible para que se pudiera entender, con ejemplos claros y fáciles de entender. Lo único que resta es reemplazar las clases nomás, repasar los PDF, ¿ya? Bueno, hoy día tuvimos una asistencia buena, 23 alumnos, ¿ya? Así que en base a esa asistencia vamos a compartir el video en YouTube, ¿ya? Pero si va bajando la asistencia, yo ya no empiezo a compartir las clases grabadas, ¿ya? Claro. ¿Por qué razón? Que algunos alumnos se basan porque están grabadas y no asisten a las clases. Y esa no es la idea es que participen en las clases porque de esa forma se aprende mejor en las clases, haciendo preguntas, en las clases en vivo, en cualquier cosa. Entonces, gracias por su participación, aquellos que nos acompañaron en la clase de hoy día. Y nos vemos en la próxima clase que va a ser también el día, a ver, va a ser bueno, no sé si va a ser el sábado o el domingo y les voy a confirmar ya. Se los voy a confirmar en el chat del grupo de WhatsApp. Porque, si no me equivoco, el próximo domingo parece que tengo otra clase en otro lado, en un instituto, y me tienen que confirmar. Si no es así, lo hacemos el domingo. Si es así, y si va a esa clase, la vamos a hacer el sábado.
pero como a esta hora, ¿cierto? A la misma hora, 22 horas de Chile. Así ¿Cuántas que clases? gracias por... ¿Cuántas dígame. clases son, profe? ¿Cuántas clases son? Son 25 lecciones. Pero ¿Ya? esto es un tip que lo está dando nomás. Esto es una introducción. Ya. ¿Ya? Ya ahora el 30 iniciamos oficialmente con la primera clase. ¿Ya? Oficialmente con la primera clase. Esto más que nada son clases introductorias, perdón, para que ustedes tengan ya una base para poder entrar a las primeras clases, porque es necesario saberse las vocales y las consonantes, ¿ya? Y para saberse las vocales hay reglas, como vimos ahora recién, ¿cierto? Hay reglas que uno tiene que aprenderse, y bueno, las consonantes también aprendérselas. Y bueno, en las clases que vamos a ver el 30, vamos a hacer de nuevo un pequeño repaso de esto, pero para esa clase del día 30 vamos a ver el Dagesh, ¿ya? Que hay dos tipos de Dagesh, y vamos a ver después el artículo. Hay artículos, hay reglas del artículo también, ¿ya? Pero el día 30 más que nada yo voy a hacer una especie de no de preguntas, sino más que nada voy a hacer que ustedes diserten de lo que hayan aprendido de estas lecciones introductorias, ¿ya? Aquí van unas pequeñas disertaciones. No importa que nos tomemos más de una clase, ¿no es cierto? Pero la idea es que ustedes sepan al revés y al derecho las consonantes y las vocales y las reglas, ¿ya? Porque de esa forma van a poder leer sus primeras palabras en hebreo. Si no tienen un dominio de las vocales y las consonantes, se les va a hacer difícil las clases que vienen después. Así que por eso es importante. Bueno, estimados alumnos y alumnas, nos vemos en la próxima clase. Horario y día por confirmar en el grupo de WhatsApp. Así que me despido, que tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima lección. Shalom. Gracias, profe. Bendiciones. Shalom, shalom. Shalom, Laila Tov. Shalom, Leila Tov, Lekulam. Laila, top.